Valeriano Weyler, el hombre que hizo, o sea, que dicen que inventó los campos de concentración en Cuba, el hombre que dicen que exterminó a una parte de la población cubana. ¿Se van a molestar? Aquí estamos. Voy a tener que hacer una presentación que se llame Destejiendo la Historia o algo así. Valeriano Weyler, después de tener una campaña satisfactoria en el levantamiento de Filipinas, le empezaron a llamar el pacificador. O sea, él era el pacificador. Entonces, cuando ya Cuba se empezó a ir de las manos a la corona española, mandaron a Valeriano Weyler a Cuba porque ya estaban viendo ya que no importara todos los recursos, las tropas, las armas, todo lo que mandaran hacia Cuba, los insurrectos cubanos que están omitidos por la historia norteamericana y por la historia española, estaban cogiendo cada vez más terreno, estaban derrotando a las diezmadas tropas españolas, diezmadas siempre explico, porque casi el 70% de los soldados habían desertado para convertirse en campesinos, habían tenido familia, eran padres de los criollos que a su vez se habían unido a la batalla contra España. Entonces, en la historia nos dijeron que Valeriano Weyler era un tipo sanguinario, criminal, asesino, que hizo la reconcentración, que acabó con la población cubana. No fue tal así. Cuando Valeriano Weyler llegó a Cuba en un pedido especial por el rey de España para ver si podía controlar a las tropas insurrectas, lo primero que él hizo fue ir a uno de los cuarteles más grandes, que bueno, yo les dejo aquí el título, ustedes investigan después por su cuenta, porque no me puedo contar de todo, lo que está haciendo ejercicio de una memoria que no está funcionando ya nada bien. Valeriano Weyler llegó a uno de los cuarteles principales del ejército español y cuando llegó se encontró que los mambises habían pasado por ahí. Lo primero que se encontró era que de los 300 o 400 soldados que tenían que estar en el cuartel, solo habían 15 o 20. Estos 15 o 20 se los encontró muertos, macheteados, y el único soldado que se encontró vivo todavía sostenía un fusil entre sus brazos cortados. Tenía los dos brazos cercenados y el fusil también estaba cortado de un machetazo. Miren ustedes qué clase de machetazo habrán bajado para cortarle de un tajo los dos brazos y el fusil también. Entonces él se quedó impresionado. Y él dijo, ¿qué pasó aquí? Y el español que había sobrevivido, bueno, después se murió, le dijo, los insurrectos, señor, los insurrectos, no tuvimos tiempo de hacer nada. Y él se quedó traumatizado, como diciendo, pero son unos salvajes, son salvajes que en realidad, imagínate tú, cómo tú vas a montar un ejército de academia con educación militar a formar una escuadra de tres pasos, tendido, arrodillado y parado para una pila de salvajes que te van para arriba con un machete, incluso cuando tú tienes un fusil que no les hace daño, por un defecto que tiene el fusil, que lo expliqué en un video por ahí anterior. Entonces Valeriano Weyler dijo, ¿dónde están los 400 soldados? Y ahí fue que le explicaron algo que él no sabía y que la corona tampoco sabía, que era que los soldados habían desertado para convertirse en campesinos y que estaban dejando su salario a los dueños de los cuarteles. Entonces ahí fue cuando Valeriano Weyler reunió todas las fuerzas que pudo y empezó a hacer una incursión por Cuba para apresar a los soldados que habían desertado. Entonces, como la mayoría de la población cubana en aquella época, porque los indios estaban casi extintos, los esclavos estaban casi todos levantados como insurrectos, la poca población campesina que quedaba en Cuba, ¿quiénes eran? Los ex soldados españoles que habían desertado y sus hijos que eran criollos o también o ciudadanos españoles, en realidad como era un virreinato todos eran ciudadanos españoles. Y entonces Valeriano Weyler dijo, bueno, si ustedes no van a ejercer como soldados, porque su salario se está pagando, porque ustedes están inscritos como soldados activos, ustedes son militares en estado delictivo y los voy a meter presos a todos. Entonces la famosa reconcentración civil de Valeriano Weyler no fue una reconcentración, fue que él recogió a todos los soldados que habían desertado y los puso en un sitio presos para enviarlos de vuelta a España. Entonces, esto es lo que te dicen que Weyler acabó con la población cubana. No acabó con ninguna población cubana porque la población cubana estaba acabada. O sea, no había población cubana, ya los sitios lo habían exterminado y los esclavos estaban como insurrectos. Casi no había población autóctona cubana. La población que había eran los soldados de sectores y sus hijos, que era lo que le llamaban criollos. Y entonces Valeriano Weyler empezó a reconcentrar a estas familias de soldados para enviarlos a España y ahí fue cuando empezaron a la historia de Besarla a decirle que él había inventado los campos de concentración y que él había acabado con media población cubana. En realidad lo que hizo fue recoger los militares corruptos que estaban acabando con los recursos de España. Esa fue la reconcentración de Weyler. Weyler fue un oficial español que tenía mucha ética, que tenía mucha educación, que tenía mucha cultura. Weyler fue uno de sus primeros expedientes en las academias militares españolas. Y lo que pasa es que ni con eso él pudo sostener la insurrección cubana, porque en realidad la insurrección cubana estaba dada por las condiciones que ponía el virreinato español a Cuba sobre el comercio. Entonces todos los nuevos campesinos que eran españoles, que esos campesinos empezaron a sembrar caña, a sembrar frutas, a sembrar todo tipo de cultivos, no querían vender sus productos a España porque Estados Unidos ofrecía mejores precios, hacía los pagos en menos tiempo, producto de la distancia, y era todo ventaja comparado con el comercio español. Por eso los mismos españoles, hijos de españoles criollos, esclavos y todo el que tenía un interés comercial sobre Cuba, quería que Cuba se deslinqueara de España para linkearla con Estados Unidos. Otra cosa, los mambises, el 98% de los mambises eran anexionistas. La idea que ellos tenían era anexar Cuba con territorio de los Estados Unidos para poder comerciar y tener todas las ventajas comerciales que tenían todos los nuevos estados que estaban formándose en los Estados Unidos. Cuba no quería aliarse con España, mucho menos con México, mucho menos con ningún país de Sudamérica. Cuba quería ser parte de los Estados Unidos para poder comerciar con el socio comercial más poderoso que existía en aquel momento, que estaba en desarrollo, que estaba en medio de una revolución industrial, que era el territorio de los Estados Unidos. O sea, los mambises sí eran anexionistas la mayoría. Martí, como visionario en sus escritos, escribió mucho en contra de la anexión.
Martí se dio cuenta que el monstruo industrial que se estaba creando en los Estados Unidos bajo propiedad de la corona británica era un monstruo que iba a devorar todos los países de América. Esa idea se la reconozco y se la celebro a José Martí porque él advirtió lo que nos está pasando, lo que nos pasó, que después fuimos una neocolonia de los Estados Unidos y nunca pudimos levantar cabeza. Hasta el sol de hoy somos una neocolonia de los Estados Unidos porque los cubanos les explota la cabeza cuando les digo que los presidentes que hubo en Cuba hasta el sol de hoy, de Machado, Batista, Urrutia en su corto tiempo, uno que no me acuerdo el nombre, que estuvo entre Machado y, digo, entre Batista y Fidel Castro, y la familia Castro han sido instalaciones de la corona británica en Cuba para mantener a Cuba como neocolonia y todavía esto está en funciones.